Quiero desarrollar un tema. Ese siempre me llama la atención, la sincronía que produce el Espíritu Santo en muchos lugares. El lema nuestro allá para este año es legado, que es una palabra prima de lo que ustedes están viviendo. Y en esa misma línea, yo quisiera, aunque el título de esta reflexión pudiera parecer lejano a este concepto, está totalmente linkeado. El lema o el tema que voy a desarrollar se llama intruso. Y se llama de esta manera porque el infierno en algún momento, y estoy en Marcos capítulo 5, voy a estudiar o vamos a trabajar los primeros 20 versos. En Marcos capítulo 5, el infierno, un hombre endemoniado, le pregunta a Jesús por qué se mete. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Eso es lo que le pregunta. Lo acusa de estar invadiendo su territorio. Es interesante. Jesús rompe filas de su ministerio con los judíos. Él viene y dice que había dicho que su prioridad era trabajar con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de repente rompe filas, rompe el orden que ha traído, toma un pequeño bote y con sus discípulos cruza un lago y llega a tierra pagana. Llega a un lugar donde lo que apacientan son cerdos. Usted seguramente conoce la historia. Y en medio de eso, a quien yo considero, y alguien podría pensar diferente a mí sin problema, es el personaje en peor condición de toda la Biblia. Traté de hacer mi ejercicio desde el Génesis pensando en cualquiera de aquellos, de Caín, de Nimrod, de cualquiera de los que haya visto a lo largo de la Biblia, y no hay nadie peor que él, nadie. ¿Se acuerda de este hombre? ¿Cómo se vestía? No tenía ropa, no usaba ropa, andaba pegando gritos por el pueblo, alaridos por ahí, por la comunidad, asustaba, mordía. Dice que lo amarraban, lo ataban con cadenas. ¿Se acuerda de esto? Lo ataban con cadenas y dice que todo lo rompía. Y lo que dice la Biblia es que nadie podía dominarlo. Cuando se describe el nivel de endemoniamiento que tenía, lo que dice la Biblia es que tenía una legión adentro. Según el diccionario, una legión era una tropa romana que tenía 6,826 soldados. Eso es lo que tenía adentro. No le cabía un demonio más. Absolutamente colonizado por Satanás y el infierno. Era la vergüenza fácilmente deducible, la vergüenza de su familia, y era el peor del barrio. Era la persona que nadie quería toparse de ninguna manera. ¿Dónde vivía? Dice la Biblia que vivía entre los cementerios. Un personaje lúgubre, sucio, maloliente, violento, aislado. Este hombre, dice la Biblia, capítulo 5 de Marcos, verso 7, sígame en su versión, yo leo de la NVI, dice de esta manera: ¿por qué te entrometes? Por esto se llama intruso la reflexión que voy a tener. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aquí interesante el reconocimiento de la autoridad y de la personalidad de Cristo. Gritó con fuerza. Y vea lo que dice después: te ruego por Dios que no me atormentes. La pregunta, antes de desarrollarme en el contenido del pasaje, la pregunta es muy interesante. Lo está acusando de ser un intruso celestial. Le está diciendo:
oiga Jesús, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Por qué viene a molestarnos acá? ¿Quién lo invitó a usted? Déjeme decirle, Jesús dio 3 razones. 3 razones. Esas 3 razones son capaces de reordenar las prioridades de una persona y de una iglesia. Porque las 3 razones que dio Cristo siguen siendo válidas para explicar por qué usted y yo seguimos aquí. ¿Por qué te metes? Oiga Jesús, ¿por qué no se quedó en su cielo? Que dice Isaías allá en el capítulo 6 que a usted le revoloteaban los ángeles alrededor, gritándole y cantándole: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué no se quedó ahí? Si hubiera quedado en su cielo, ¿qué está haciendo en este lugar polvoriento, caído? En este lugar lúgubre, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se viene a meter conmigo? ¿Por qué me molesta? Las 3 razones que dio Cristo son las 3 razones por las cuales nosotros todavía estamos aquí. Dios, que ha sido acusado por muchos de ser desinteresado, lejano, inactivo, en una historia como esta prueba que eso no es cierto. Que Él abandonó su cielo, abandonó su condición espiritual y se encarnó para venir a vivir con nosotros y acompañarnos. Y otorgó 3 razones de por qué vino. Oramos un momento. Señor, gracias por este tiempo. Gracias. No quiero dar nada por sentado. Gracias por tu pueblo en esta tierra hermosa. Gracias, Señor. Te pedimos, Dios mío, que continúes respaldando a tu familia en esta tierra, a tus hijos, hombres, mujeres, a tus servidores. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Tomamos un momento, Señor, primero para, en medio de una etapa electoral de esta tierra, Señor, que les dirijas en el nombre de Jesús, Señor. También tomamos un momento para orar y rogar por Venezuela, Señor, tierra hermana. Oramos pidiéndote, Señor, misericordia, y oramos, Dios mío, por paz para esa tierra, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que vuelva a amanecer. Y ahora aquí estamos, Señor. La iglesia es un extraordinario lugar, porque es una escuela para aprender a vivir, porque es un hospital donde me sanas, porque es una familia, Señor. Y te pedimos que nos ayudes y nos guíes. Abrimos tu libro en este lugar que es una escuela, ese hospital que nos sana, y te ruego, vuelve a calibrarnos y recuérdame por qué estoy aquí, Señor, todavía. En el nombre poderoso de Cristo, que así sea. Amén. Amén. Bueno, la primera razón que esgrime Jesús en Marcos capítulo 5, cuando este hombre endemoniado le dice: ¿y usted por qué se mete? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién lo invitó? Nadie lo invitó. El Creador no necesita invitación, por cierto. Él va donde Él quiere. La primera razón que esgrime es que nadie siente por el ser humano en desgracia. Nadie siente lo que Dios siente. Nadie me ama como Dios me ama. Cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios, es porque está tratando de ser superlativa. Porque mi mente, mi corazón, mi experiencia como ser humano me impide entender el amor de Dios. Nadie siente lo que Dios siente. Esto está en el verso 19. Una vez que este hombre fue sanado, restaurado y reinsertado, le da una encomienda, iremos a eso después, y le dice: diles
cómo te ha tenido compasión. Está hablando de Dios. Ve y cuenta la compasión que Dios ha tenido contigo. La palabra compasión es una palabra muy fuerte, muy importante. La palabra compasión para muchas personas casi sería sinónimo de lástima, y no podríamos estar más equivocados. La lástima es una emoción barata. La lástima es mirar a alguien hacia abajo, sin acción. Es una sensación de pobrecillo. Eso no es lo que Dios siente. Dios vino a estar con nosotros. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Que Dios se encarnó y vino a vivir con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. En el Antiguo Testamento era Dios y nosotros. En los evangelios es Dios con nosotros. Y en el libro de los Hechos, a partir de allá, por el Espíritu Santo, es Dios dentro de nosotros. Ese Dios no es indiferente, para nada, para nada. Y viene Satanás y pregunta: ¿por qué te metes? ¿Qué está haciendo aquí? Y su primera razón es que nadie siente por mí lo que él siente. Mi mamá me quiere mucho, tiene 84 años, me ama, yo la amo. Mi esposa me ama. Tenemos 42 años de matrimonio, nos amamos profundamente. Yo sé que mi hija Valeria me ama y mi hijo Andrés me ama, y sé que mi nieta Olivia y Juni me aman. Yo sé. Pero no hay nadie que me ame como me amó el Señor Jesucristo. Nadie. Igual a usted, nadie. Y dice: váyase y cuente cómo Dios tuvo compasión. La palabra compasión tiene que ser definida. La palabra compasión, y me gustan las definiciones personales después de estudiar lo que dice la Biblia, lo que dicen aquellos diccionarios que me llevan a las raíces de los idiomas bíblicos. Compasión lo defino de esta manera. Compasión es amor de primera calidad con acciones de primera calidad. O sea, no es solo palabras, no es solo. Porque alguien que diga que ama tiene que probarlo. Así que recuerdo alguna vez que empecé a escuchar a un profesor en el seminario decir y hablar de la imagen de Dios. Nunca lo voy a olvidar. El profe Ochoa. Y él decía que Dios, en este caso Cristo, tiene una ventaja sobre la demás raza humana. ¿Por qué? Porque el Señor continuaba viendo la imagen de Dios en las personas, en la creación. Nosotros, por nuestra naturaleza caída, cuando miramos a alguien, lo que vemos es lo exterior. Nosotros podemos ser tan superficiales que alguien me puede caer mal sin siquiera haber hablado con esa persona. Y llego a rechazar a alguien sin siquiera saber quién es. Y no me gustó su cara, su gesto, su voz, y le rechazo. Jesús es diferente. A Jesús le agarran en Juan capítulo 8, lanzan a una mujer, te la tiran al piso y le dicen: oiga, Jesús es muy mal portada. De hecho, la agarramos mal portada. Y lo que dice Moisés es que la sepultemos en piedras. ¿Y usted qué dice? Jesús mira diferente. Jesús mira más allá de nuestra callosidad y costras de pecado. Y mira profundo. Y sigue viendo la huella del Creador ahí. Sigue viendo la imagen de Dios ahí.
y la trata como debe tratarla. Usted conoce la historia. Jesús siente por nosotros lo que nadie más es capaz de sentir, porque es capaz de mirarnos desde el corazón del Creador, sabiendo que nos perdimos, que nos extraviamos, y nos ama, y a veces no entendemos por qué, porque ni nosotros mismos podemos ver en nosotros lo que Dios ve. Y nos sorprendemos, como acabamos de aprender. Jesús, en esta narración, imagino yo que debe haberse sorprendido porque este hombre es liberado, es transformado. Ya vamos a ir con más detalle a ese punto. Es levantado y de repente está renovado, fresco. Y cuando sale la gente del pueblo, lo que dice el verso 15 es que tuvieron miedo. Qué ironía, le puse un signo de pregunta con lápiz en mi Biblia de papel. ¿Cómo que miedo? Pero si ayer era el que mordía, perseguía, tiraba piedras, era el horror del barrio, y ahora está irreconocible, pacífico, y les da miedo. ¿Por qué? Cuando uno viene a la Biblia, de verdad, todo lo que digamos debería obedecer a alguna evidencia interna del pasaje, porque si no estamos especulando, y eso no es correcto cuando se aborda la Biblia. Y ante la pregunta, ¿por qué tuvieron miedo? Uno podría pensar, bueno, miedo a lo extraño, a lo nuevo, y está bien, pero quiero plantear mi tesis. Ellos tuvieron miedo porque en ese escenario dice la Biblia que habían 2,000 cerdos. Y de repente, en una circunstancia extraña narrada en la Biblia, en este pasaje, los demonios suplican entrar a los cerdos y se tiran por un barranco. Una escena dura, difícil, complicada. Y los cerdos se lanzan. Así que ahora sale la gente de Decápolis, sale la gente de Gerasa, y no se alegran, sino que se asustan. Mi tesis: ellos llegaron ahí y realmente no se alegran por lo que ven, sino que se asustan por lo que no se ve. ¿Cuánto vale un cerdo en esta tierra? ¿Cuánto vale un cerdito así? Un cerdito promedio. No sé si hay un cerdólogo en medio de nosotros que nos ayude. ¿Cuánto vale un cerdo? Un cerdito así. Yo sé que esta es tierra de pescado. Ayer me comí una corvina. ¡Ay, qué delicia! Pero bueno, un cerdo. Dígame algo en dólares. ¿Cuánto? $300. Bueno, un cerdón así seguro, pero bueno, 2,000 de esos. Alguien ágil mentalmente, ¿cuánto es 2,000 por 300? ¿Cuánto es 2,000 por 300? Ayúdeme. Un poquito más. 2,000 por 300. 600,000. ¿Saben qué pensaron los de Gerasa? Dijeron, este Jesús tiene 30 minutos de haber llegado y acaba de desaparecer $600,000. Y que si se nos queda vivir aquí. En este pasaje, en este texto, hay 3 ruegos. 3 ruegos. Uno de ellos es de la gente diciéndole a Jesús, váyase de aquí. No lo queremos. No se registra que haya regresado.
y puse otra vez con lápiz en mi Biblia, parece que no se queda donde no lo quieren. Porque de repente Jesús echó a perder toda la chicharronada del año y desapareció la plata. Recién en el año 81 conocí a Jesús. Él me recogió siendo un muchacho de 21 años y recuerdo que en la iglesia ahí me sentaba con un hambre, con una sed, deseoso, y me acuerdo que los muchachos de la iglesia salían a evangelizar y yo iba con ellos, iba ahí, y un día un muchacho que olía cemento y se drogaba y bebía alcohol de farmacia, terrible en su condición, recibió a Cristo y empezó. Y los muchachos empezaron a ayudarle, le dieron ropa, su olor era impasable, era ácido, agrio, porque vivía ahí en el parque, pero respondió al evangelio y perseveró, y empezó. Y entonces un día me acuerdo que alguien dijo, mira, fulano está triste, seguro recayó, dijo alguno. Así que yo me fui, yo era como un espectador, tenía un hambre, una sed de aprender. ¿Y qué pasó, campeón? ¿Recaíste? No, dijo él, no. Y contó su historia. Habían pasado unos 3 meses, estaba nítido ahora, limpio, erguido, tenía un lugar para dormir, estaba bien, se bañaba, le cambió su cara, increíble el cambio que había empezado a tener desde que Jesucristo era su Señor. Y dice, y casi no podía hablar, dijo, llegó el momento de buscar a mi familia, llegué a mi casa, toqué la puerta, estoy emocionado, quiero que me vean. Y dice que abrió la familia donde abre la puerta, nítido. Pasa, mamá. Y había familia en el barrio, venga. Y allí se llenó la sala y todo el mundo feliz. Y esto, y que aquí, que allá. Y qué alegría, y cuánto tiempo tienes de estar limpio y esto. Y de repente su mamá pregunta, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Él estaba esperándola. Y él respondió, Jesucristo. Jesucristo es el que está transformando mi vida. Su mamá reacciona de a una. Te prefiero en un caño que con una Biblia en tu mano. Eso le dijo su mamá. ¿Por qué te metes, Jesús? Porque nadie siente por mí lo que Dios siente. Nadie siente por mí de tal manera, mi amor. A usted, a mí. Y la iglesia tiene que recuperar la visión de Dios hacia las personas. Porque hay ocasiones en que no dejamos que Dios cambie esta manera de ver a los demás. Y la gente nos cae mal o la rechazamos. Y yo necesito recuperar esa forma de mirar. En segundo lugar, la segunda razón, ¿por qué te entrometes? ¿Por qué Cristo agarró ese barco y se fue al otro lado, a una de esas citas, por una sola persona? ¿Por qué? Porque nadie puede hacer por mí aquello que solo Dios puede hacer. Nadie. Hay cosas que yo puedo hacer por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por la gente. Hay cosas que yo puedo, pero hay cosas que solo Dios podía hacer. Pagar el precio de mi perdón, de mi libertad, solo Dios. Solo lo aprendíamos ahora, lo recordábamos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese que está ahí, ese es. Nadie más podía hacerlo, nadie. Solo Él. Dice el verso 15, llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, atención, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo.
Solo Cristo tiene el poder y la autoridad para restaurar integralmente a una persona. El esfuerzo nuestro es loable, pero es sumamente limitado. Ahora está sentado, antes andaba corriendo, lastimándose, ahora está vestido, ayer estaba desnudo, ahora está cuerdo, antes estaba totalmente desquiciado. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, se nota. Y en peligros como este, en tiempos como este, hay un peligro. Y es el peligro, espero darme a explicar, de lo que llamo la religiosidad evangélica. Conocemos, cantamos, pero no hay amor, gozo, ni paz, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, fe, ni mansedumbre, ni dominio propio. No hay. Y aunque no hay perfección todavía, según Filipenses 1, y según la primera carta a Timoteo, nosotros debemos entender que cuando Cristo aparece, empieza a notarse de una manera dramática. Marcos tiene el propósito definido de mostrar el poder de Jesús sobre la naturaleza. Se levanta y le dice al mar que se calle como si fuera un niño malcriado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre la enfermedad. En solo estos capítulos 4 y 5 tiene esa intencionalidad. El poder de Jesucristo sobre la vida de un ser humano. ¿Cómo puede transformar a alguien? Si me preguntaran, y lo digo de verdad, si me preguntaran cuál es el lugar donde más me gusta hablar de Dios, por nocaut, los funerales. Por nocaut, me encantan los funerales. ¿Por qué? ¿Por qué me gustan los funerales? Porque hay mucha gente que no es de iglesia, primera razón. Y segunda razón, porque el corazón de quien va a un funeral llegó en un modo diferente. Diferente. Porque conocen al que está en la caja. Lo conocieron, lo quisieron, se relacionaron con él y ahora está ahí. Y seguramente muchos de ellos no entrarían a una iglesia, pero vinieron a honrar la memoria de alguien y estás ahí. Lo voy a tener por 30 minutos. Y trato de aprovecharlos al máximo. Y me acuerdo que el señor Bayar, yéndome para atrás, más de 20 años, un señor de la iglesia muy distinguido, dueño de una empresa ya grande, 80 años por ahí, grande. Y el señor Bayar fallece y la familia me pide que yo dirija el funeral. Y ahí estaban los trabajadores, los familiares, etcétera. Y ahí estoy en el funeral del señor Bayar. Y normalmente trazo el mensaje de los funerales amparado en Eclesiastés capítulo 7. Y le cuento a la gente, y lo cual los asusta, que algún día leyendo la Biblia me incomodó lo que leí, porque en esencia no estaba de acuerdo. La gente se queda, ups, qué raro este pastor. ¿Cómo va a decir una cosa como esta? Le digo, fíjense que leí en Eclesiastés 7 que es mejor ir a la casa de luto que a la casa de fiesta. Y cuando leí eso dije, oigan, ¿eso no es cierto? La casa de fiesta y nos reímos, estamos celebrando el cumpleaños, la graduación, el matrimonio, nos reímos, comemos, la pasamos bien. ¿Cómo va a decir la Biblia que es mejor ir a la casa de fiesta, a la casa de luto que a la casa de fiesta? Si en la casa de luto sentimos feo aquí, lloramos, hay tristeza, hay alguien a quien conocí, amé y respeté y ahora ya seguro ya no está. ¿Cómo va a ser mejor? Y le dije, Señor, no creo que eso lo pueda asimilar así, ¿no? Y le cuento a la gente. Entonces ellos, que seguro en esa altura piensan igual que yo, les digo, hasta que seguí leyendo la Biblia. Y ahí está aquel lugar lleno, porque era un señor muy conocido, empresario, lleno de trabajadores, lleno de familiares. Y les digo, fíjense que decidí seguir leyendo y entendí. Porque abajo dice, porque el que va a la casa de luto lo pone en su corazón.
¿Qué significa eso? Que en la casa de luto pienso lo que nunca pensaría en la casa de fiesta. Y en la casa de luto pienso que un día me va a tocar a mí, que un día mi corazón va a dejar de latir. Y entonces le pregunto a la audiencia, oiga, ya que estamos hablando de eso, ¿usted está preparado para morir? Todo el mundo está así. Y yo asumo que la gran mayoría no está preparado para morir. Entonces les digo, si usted no está preparado para morir, tampoco está preparado para vivir. Porque el único que puede ayudarte a enfrentar la muerte es el único que te puede ayudar a enfrentar la vida, y se llama Jesucristo. Ya para ese momento están así. Permítame enseñarle, les digo, cómo se enfrenta la muerte. Y siempre utilizo al ladrón que escuchó a Jesús decir, usted es mío, usted y yo, nada nos va a apartar nunca. No lo oyó el del otro lado, ni gente abajo, ese lo oyó. Y pregunta, ¿por qué? Y empezó a hablar del corazón de ese hombre a partir de las palabras que pronunció, de las frases que pronunció. Pero bueno, les cuento todo esto porque en primera fila, así, había una pareja imperdible. Grandes, ella grandota, fuerte, mal encarados, y estaban abiertamente enojados con todo lo que yo estaba diciendo. Y yo decía, ¿en qué momento yo decía, me van a pegar? Porque estaban enojados. Y yo decía que la casa de luto y que la casa de fiesta y que si está preparado para morir. Y aquella muchacha mal encarada está lleno de tatuajes, llenos de argollitas por todos lados, la nariz, las cejas, llenos de argollas por todos lados, aretes y esto y todo, y mal encarados y vestidos así como dark, bien mal encarados. Y así, ¿en qué momento me pegan? Termino con la oración del ladrón. Oiga, Jesús, ¿usted podría acordarse de alguien como yo? Termino con esa oración, que si alguien quiere hacerla. Bueno, ya terminé, me hago a un lado y le pregunto a uno de mis amigos, oye, ¿y esa pareja quién es? Dice, ella es nieta del señor Bayar. O sea que estoy seguro que el señor Bayar le había predicado 100,000 veces. Ellos son muy duros, muy rebeldes, tienen problemas con drogas y son los líderes de un grupo de rock pesado que se llama Golpe de Estado. Imagínese usted. O sea, no tocaban canciones románticas, ¿ok? Y claro, con razón era el choque espiritual fuertísimo. Llega el domingo, estoy en la iglesia predicando, voy para predicar y de repente, ¿quién cree que entra por la puerta de atrás? Golpe de Estado. Entran, se sientan, todo el mundo se queda viéndolos, todo el mundo se queda viendo, porque grandes, llenos de fierritos, todos llenos de tatuajes, todo el mundo se queda viéndolos y se sientan. Y de repente veo que queda aislado alrededor de ellos. Termino el mensaje y le pregunto a la gente que si habrá alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón, que pase adelante. ¿A que no se imagina quiénes fueron los primeros que pasaron? Golpe de Estado. Pasaron, tomados de la mano, bajaron la cabeza. Hace unos 3 años, por la gracia de Dios, intentamos ser una iglesia misionera. El año pasado cumplimos 30 años como iglesia local. Hemos fundado 49 iglesias en este tiempo, por la gracia y el favor de Dios. Una de ellas en Uruguay, lugar duro para el evangelio.
¿Sabe quiénes son los misioneros nuestros en Uruguay? Golpe de estado, véalos ahí. Él es Coco, ella es Irene y sus hijas preciosas, Vale, Isabela. ¿Por qué te metes, Jesús? Que nadie siente lo que Dios siente. ¿Y por qué nadie puede hacer por mí lo que solo Él puede hacer? Porque la historia de ellos es su historia también. Dios, lo que Él es capaz de hacer con nosotros, lo que Él es capaz de hacer por nosotros, por nosotros. ¿Sabe que en Uruguay se le conoce como el cementerio de los misioneros? Porque no pocos se van y regresan a los pocos años frustrados. Ellos 2 regresan en enero del próximo año, exactamente en un año, regresan a fortalecer el área pastoral de nuestra iglesia allá en Coronado. Yo estoy tomando decisiones para dedicarme más a las iglesias que hemos fundado. Y después de casi 10 años de servir allá, Dios los ha honrado, los ha bendecido tanto, creciendo y desarrollándose. Porque Dios primero siente algo por nosotros que es incomprensible en una mente como la nuestra, pero luego nos vuelve a ver y es capaz de hacer cosas maravillosas. Ese es el punto final. La tercera razón. La primera es que nadie siente, la segunda es que nadie puede hacer nada. Y aquí está, la tercera. Porque nadie reta como Dios reta. Nadie es capaz de plantearnos un desafío de vida como Él lo hace. Y aquí seguramente entramos al concepto más cercano al lema del año, a este concepto eterno de la necesidad de que lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Eso es generacional, esto es generacional. Porque nadie reta como Dios reta. Nadie le da sentido a mi vida como Dios lo hace. Nadie le da un propósito tan definido a mi vida como Él lo hace. Dice así el verso 18. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Otro de los ruegos, hay 3. Jesús, esta frase es fuerte. Vea qué ironía. El primer ruego fue de los demonios y Jesús accedió. Déjenos entrar a hacerlo. Y Él accede. El segundo ruego fue de la gente de Gerasa. Váyase de aquí, y Él accede. Y el tercer ruego es de uno suyo, de alguien que pasó de las tinieblas a la luz y ahora le dice, y estaba estudiando que los eruditos señalan que lo que está implícito en este ruego es una argumentación. Le rogaba que le permitiera acompañarlo. Está argumentando con algunas razones y le dice: oiga, Jesús, esta gente ya no me quiere porque la factura de los cerdos me la van a endosar a mí. No me quieren porque por culpa mía se quedaron sin los cerdos. Oiga, Jesús, no me quieren a mí, no lo quieren a usted, no me quieren a mí tampoco. Oiga, Jesús, por ahí oí que uno de los 12 salió chueco. ¿Por qué no? Cámbiame por él. Yo le aseguro que yo voy a hacer un mejor papel que... Jesús no se lo permite, sino que le da propósito. Le da sentido a su vida.
le da tarea. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: la iglesia que yo, por la gracia de Dios, pastoreo, nuestro tema es familia. Nuestro tema es familia, familia, familia. Veo familia por todo lado. La visión de nuestra iglesia es hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Jesucristo. A eso nos dedicamos. Yo creo que el Señor quiere darnos propósito a cada uno de nosotros. Le dice: vete a tu casa, a los de tu familia. Diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente quedaba asombrada. Y otra vez puse con mi lápiz en mi Biblia: la misión primero pasa por casa. Primero pasa por mi familia, por los míos. ¿Qué pasa cuando Jesús aparece? El enemigo huye, las vidas cambian, asumo nuevos retos, nuevas responsabilidades. Me lo imagino en alguna esquina diciendo: ¿se acuerdan de mí? No, ¿quién es usted? ¿Se acuerda del loco del barrio? Aquel que andaba sin ropa, tirando piedras y mordiendo a la gente. Sí, claro, ese soy yo. ¿Y qué pasó contigo? Y empezaba a compartir su historia. Todo el dolor, la soledad, las lágrimas, el desprecio, la tristeza quedaron atrás. Ahora es un hombre que puede impartir el consuelo que recibió. Dios puede hacer que algo que no tenía propósito en él cobre sentido. Su historia, la mía, en las manos de Dios. Lo que es capaz de hacer. Nuestra comunidad de fe, Vida Abundante, allá en San Antonio de Coronado, en San José de Costa Rica, tiene un ministerio que implica muchos recursos en general de parte de la iglesia. Es un hogar para niñas en condición de abandono. No escogimos niñas con el paso de los años. Antes era mixto, ahora solo para chicas. Antes teníamos todas las edades, ahora son las edades más grandes porque ellas son las más vulnerables y porque mientras más grandes, menos posibilidad de adopción tienen. Entonces, creemos que el salmo que grita que Dios hace habitar en familia a quien está en desamparo, allí cobra una oportunidad de poder que la iglesia sea una familia. Y bueno, hemos visto muchas vidas, muchos milagros, momentos duros, difíciles, pero bueno, trabajamos. Se llama Excelencia Familiar, es un hogar para niñas en condición de abandono. Muchas historias, muchas, algunas muy difíciles, otras de mucha alegría de ver el resultado de una oportunidad que alguien aprovechó. Y alguna vez en este mismo lugar le compartía una de las historias que para mí es icónica, porque el gobierno allanó un lugar de explotación, de esclavitud en cuanto a trabajo. Habían esclavas de trabajo en un lugar, las liberan, las rescatan y dentro del grupo había una chinita. Una china de 17 años. Hacen todo el proceso de investigación porque no habla el idioma. Era un caso muy diferente, muy especial. Hablan con ella, no había forma de comunicarse. Y entonces, junto con un expediente con muchos vacíos, nos la traen a nuestro hogar. El gobierno, a través de las instancias pertinentes, nos la trae. Nos dice un caso particular: no habla español, se comporta como un animalito. O sea, uno se acerca y ella gruñe y gime y se encoge y empieza a llorar. Leemos su expediente. De las pocas cosas que decía,
que ella pudo recordar y mencionar a un intérprete. Cuando tenía 7 años, su mamá la jugó en naipes. Y esta chiquita sale de ese lugar después de que su mamá la jugó y la perdió de la mano de un extraño. Por los avatares de la vida, esta niña termina en Costa Rica, al otro lado del mundo. Imagínense qué historia. Y es explotada laboralmente y por supuesto solo Dios sabe qué más, por 10 años. Hasta que es recogida por el gobierno, rescatada y no la entregan. Se llama Jimena. No podíamos hablar con ella, no podíamos acercarnos, era muy difícil, un caso muy particular. Normalmente por ley tienen que salir a los 18 años, solo podía estar uno con nosotros, pero era imposible, era un proceso mucho más largo, así que se hizo una excepción absoluta y ella pudo quedarse algún tiempo más. Aprendió el idioma, muy inteligente, sacó de manera resumida por adultez la primaria, la secundaria, empezó a ganar dinero al traducir del mandarín al español y viceversa. Ha pasado algún tiempo. Yo siempre la veía, cuando la veía en la iglesia, por allí, yo le decía, Jime, ven acá. Y ella venía muy tímida. Yo le decía, tú vas a ser una gran mamá. Tú vas a ser una gran mamá. Tú vas a ser diferente. Tú vas a romper con toda aquella historia. En su momento ella, después de ahorrar, su primer propósito y meta fue regresar a China. Le dijimos, Jime, tienes que ir fuerte porque no sabes qué te vas a encontrar. Y siempre bajaba la cabeza. Ella quería ir a cerrar su ciclo ahí. Iba con una meta de 6 meses. A los 2 meses ya estaba de vuelta, porque ahora ella tiene una nueva familia. Según el libro de Efesios, la familia de Dios. Nosotros, ¿sí? Y regresó a casa y la tuvimos ahí. Y siempre le digo, Jime, tú vas a ser una gran mamá. Vea la foto de ella. Déjeme, la foto de Jime. Ella es Jime. Ella es Jime, la china, la conocemos. Y ella es Valentina, su hija. Es su hija. Un amor. Una persona realizada junto a su esposo. Otro chino se encontró, pusieron un restaurante. Jesús, ¿por qué se mete? Porque nadie te ama como yo te amo. Porque nadie puede hacer por ti lo que solo yo puedo hacer. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y porque nadie te desafía como Él lo hace. Estamos llamados a romper con todos los parámetros que alguien pudo haber puesto para nosotros. Yo quiero los propósitos de Dios en mi vida. Y quiero hacer lo que Él quiere que yo haga. Una de las enfermedades que nos puede atacar a nosotros es la indiferencia. Y necesitamos recuperar la manera de ver de Dios. Es una manera muy especial de mirar. Y Dios quiere que nosotros, como lo era este famoso gadareno, nos convirtamos en sanadores de vidas. Un concepto de John Maxwell. Sanadores de vidas. ¿Cómo es un sanador de vidas? Alguien que reconoce las citas de Dios. Jesús dijo, denme un momento, amados judíos, voy para el otro lado del lago, tengo una cita, ya no con multitudes, con una persona. Reconoce las citas de Dios. En segundo lugar, sienten compasión, que es amor de primera con acciones de primera. 3, conocen el poder de Jesucristo.
No me asusta lo que diga de alguien, quién era o qué hacía, porque Dios tiene poder para transformar vidas. Póngase de pie.